Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Jacobo y en este video vamos a hablar sobre los métodos de depreciación según la NIF. Y bueno, en este video vamos a explicar 4 de los diferentes métodos de depreciación. El primero de ellos es el de línea recta, que en sí es el más sencillo y en este se basa en que en todos los años de la vida útil del componente va a ser la misma depreciación. Después, el segundo método es el de unidades producidas, el cual consiste en que la depreciación se estará basando dependiendo de las unidades estimadas para cada año de vida del componente. Después tenemos el de suma de dígitos y por último el de saldos decrecientes. También en este video estará dividido en secciones. Por si únicamente quieren verificar un método, pueden ir directamente a ese método sin que tengan que ver todo el video. Y bueno, sin más por el momento, comenzamos con la explicación. Conceptos básicos. Antes de comenzar, vamos a explicar algunos de los conceptos básicos que nos van a ayudar a entender estos diferentes métodos. Y el primero de ellos es el monto depreciable. La definición literal es el costo de adquisición o costo de reemplazo de un componente menos su valor residual y en su caso menos las pérdidas por deterioro acumuladas. Y básicamente quiere decir que es la cantidad que se va a depreciar de un componente o de una maquinaria. Después tenemos el valor residual, que también se le conoce como de rescate, de salvamento o de desecho. Y su definición literal es el monto neto en efectivo o equivalentes que la entidad podría obtener actualmente por la disposición de un componente, como si éste ya hubiera alcanzado las condiciones esperadas al término de su vida útil. Y en términos resumidos significa que es el valor que tendrá un equipo o una maquinaria ya al final de su vida útil, y como tal este valor residual ya no se estaría depreciando. Después tenemos el valor neto en libros, que también es un concepto bastante conocido en el ámbito de contabilidad, y nos mencionan que es el saldo de un activo deducido por el monto de la depreciación, amortización, deterioro o algún otro importe asignado a resultados. Y bueno, con respecto a estos conceptos tenemos dos fórmulas básicas. La primera fórmula es monto depreciable es igual al costo de adquisición menos el valor residual. Esta fórmula pues básicamente la estaremos ocupando en la mayoría de estos métodos, por lo tanto es importante conocerla y tenerla en mente. Después la segunda fórmula es el valor neto en libros es igual al costo de adquisición menos la depreciación acumulada. Esta fórmula también nos va a ayudar para que nosotros podamos, en dado caso de que lo requiramos, encontrar el valor neto en libros. Antes de comenzar con los métodos, es importante mencionarles que aquí vamos a trabajar con tablas, y para cada método nosotros vamos a llenar una tabla, y esa tabla tiene diferentes columnas. Entre las más importantes estarían la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor en libros, tanto al inicio como al final de cada año. Ahora bien, ya con estos conceptos básicos, ahora sí, comenzamos con el método número 1, que es el método de línea recta. Y bueno, este método es el más sencillo y básicamente consiste en que cada año la depreciación va a ser la misma. En los diferentes métodos vamos a estar trabajando con los mismos datos. Estos datos de aquí
van a ser los mismos para cada método. Tenemos que el activo es un equipo de reparto. El costo de adquisición es de 216,000 pesos. El valor residual de dicho activo es de 16,000. Se espera una vida útil de 5 años y unas unidades de producción de 700,000. Ahora bien, ya con nuestros datos pasamos a las fórmulas para este método. La depreciación anual que nosotros vamos a estar utilizando va a ser la siguiente, que es la tasa de depreciación por el monto depreciable. Y la tasa de depreciación en este método es igual a 1 entre la vida útil estimada. ¿Okay? Ya con estas fórmulas, primeramente vamos a buscar nuestro monto depreciable. Y tenemos que monto depreciable es igual al costo de adquisición menos el valor residual. Ahora, de los datos obtenemos nuestro costo de adquisición y obtenemos nuestro valor residual. Aquí está. Ya aplicamos la resta y obtenemos que nuestro monto depreciable es de 200,000. Ahora bien, obtenemos la tasa de depreciación y nos dice que es 1 sobre la vida útil. En este caso nuestros datos nos dicen que se espera que tenga una vida útil de 5 años. Por lo tanto, al aplicar la fórmula tenemos que la tasa de depreciación es 1 sobre 5 o 20%. Ahora sí, pasamos estos datos y comenzamos con el llenado de la tabla. Esta es la tabla que nosotros vamos a estar utilizando. Primeramente tenemos la tasa, por lo tanto esa tasa la vamos a colocar. En el método de línea recta mencionamos que la tasa va a ser la misma para cada uno de los años a depreciar. El monto depreciable de igual manera va a ser el mismo, por lo tanto lo pasamos directo. Y para calcular la depreciación anual, ya lo único que hay que hacer es multiplicar la tasa de depreciación por el monto depreciable. Y en este caso, como en cada año es igual, la depreciación anual también va a ser igual. Por lo tanto, al aplicar la multiplicación, obtenemos que la depreciación anual en este método va a ser de 40,000. Después, ya teniendo la depreciación anual, procedemos con la depreciación acumulada. Para la depreciación acumulada, aquí lo que vamos a hacer es sumar la depreciación del año más la depreciación acumulada del año anterior. En el primer año, pues la depreciación acumulada va a ser tal cual la del primer año. Después, para el segundo año, vamos a sumar la acumulada del primer año más la depreciación anual del segundo. Entonces 40 más 40 nos da 80. Para el tercer año igual, sumamos la acumulada del año anterior más la depreciación anual de este tercer año y nos da 120. Y así sucesivamente hasta llegar a la depreciación acumulada ya al final del periodo de vida y obtenemos que es una depreciación acumulada de 200,000,
que si nos fijamos, estos 200.000 son igual al monto depreciable. Ahora procedemos a llenar las columnas de valor en libros. Primero, al inicio del año, en el primer año, nuestro valor en libros va a ser el costo de adquisición. Después, a este valor al inicio del año le vamos a restar la depreciación anual. Tenemos que 216.000 menos 40.000 nos da un total de 176.000. Ahora, este valor final va a ser nuestro inicial del siguiente año. Y aplicamos la misma fórmula. A estos 176.000 le restamos la depreciación anual, que son estos 40.000, y obtenemos 136.000. Ahora, para los demás años aplicamos exactamente la misma fórmula y nos quedaría nuestra tabla así. Por ejemplo, para el año 3, nuestro valor en libros al inicio del año va a ser lo mismo que el final del año 2. A estos 136.000 le restamos la depreciación anual y nos da 96.000. A estos 96.000 se pasan al año siguiente. A estos 96.000 se le restan los 40 y nos da 56.000. Si nos fijamos, el valor en libros al final del último año son 16.000, que si recuerdan es nuestro valor residual del equipo, y en sí este sería, digamos, que el valor que ya nos estará depreciando, y pues es el que se tiene ya al final de la vida útil en este caso del equipo de reparto. Y bueno, en sí este es el primer método, es el más sencillo, ya que la depreciación es igual para cada año y es una tasa que se saca directamente. Ahora tenemos el método número 2 y consiste en el método de unidades producidas. Aquí, como les mencioné, tenemos los mismos datos, solo que la diferencia es que en este caso tenemos las unidades de producción desglosadas por cada año, y dependiendo a estas unidades de producción va a ser la tasa que se estará aplicando para la depreciación del equipo. Aquí tenemos la fórmula. La depreciación anual tenemos que es igual a la tasa de depreciación por el monto depreciable. En sí, esta fórmula la vamos a aplicar de igual manera en la tabla, pero para eso necesitamos la tasa de depreciación. En este método vamos a obtener una tasa de depreciación por cada año, y la fórmula es las unidades del año n entre las unidades totales, y ya con esta división ya obtenemos la tasa de cada año. Entonces, para continuar, primeramente vamos a obtener el monto depreciable, que es igual al costo de adquisición menos su valor residual. Sustituimos los datos que nos da el problema y resolvemos, y nos da un monto depreciable de 200.000. Ahora bien, seguimos con las tasas. Para la tasa del año 1 vamos a dividir 210.000 entre el total de las unidades. Estos datos en sí son los que nos dio el problema originalmente, y bueno, aplicamos la división y nos da 0.30 o 30% para el año 1. Para el año 2 dividimos 175.000 entre los 700.000, que los 700.000 son el total, y nos da 0.25 o lo que es lo mismo 25%.
Para el año 3 dividimos los 140.000 entre 700.000 y es igual a 0.20 o 20%. Para el año 4 serían 105.000 entre el total, que son 700.000, y esto representa el 15%. Por último, para el año 5 dividimos 70.000 entre 700.000 y obtenemos que es el 10%. Ya obteniendo las tasas en sí, ahora sí procedemos a llenar la tabla, que es la misma del método anterior. Primeramente llenamos las tasas, que son las que acabamos de obtener, y después vamos a llenar el monto depreciable, que en este caso se mantiene constante para cada año. Para sacar la depreciación anual, lo único que hay que hacer es multiplicar la tasa por el monto depreciable. Y bueno, primeramente multiplicamos 30% por 200.000 y obtenemos 60.000. El 25% de 200.000 nos da 50.000. El 20% de 200.000 nos da 40.000 y así con los demás. Después seguimos con la depreciación acumulada. La depreciación acumulada, como ya mencionamos, es ir sumando la depreciación de cada año. Por ejemplo, en el año 1 pues va a ser la depreciación de 60.000, pero para el año 2 va a ser la depreciación de los 60.000 más los 50.000 del año 2 y nos da un total de 110.000. Para el año 3 vamos a sumar los 110.000 que ya teníamos del año pasado más los 40.000 de ese mismo año. Nos da una depreciación de 150.000 y así sucesivamente hasta llegar a los 200.000, que como vemos estos 200.000 sería nuestro monto depreciable. Ahora, ya teniendo todas esas columnas, pasamos a las columnas de valor en libros. Aquí iniciamos con nuestro costo de adquisición, que va a ser nuestro valor en libros al inicio del año 1, es decir, al momento en que lo compramos. Entonces pasa el primer año y a este valor en libros le restamos la depreciación de ese año y nos queda el valor al final del año, que sería en este caso 216.000 menos 60.000 y nos da 156.000, que este valor va a ser nuestro valor al inicio del segundo año. Igual, a estos 156.000 le restamos 50.000 y nos da un valor en libros de 106.000. Bueno, para los demás años pues va a ser el mismo procedimiento. Estos 106.000 del año 2 lo vamos a pasar al inicio del año 3. Luego restamos la depreciación del año y nos da un valor en libros al final del año de 66.000. Estos 66.000 se pasan al inicio del cuarto y con el quinto año es lo mismo. Aquí si nos fijamos pues ya al final del quinto año, es decir, al final de la vida útil del equipo, tenemos que el valor en libros va a ser de 16.000, que en sí es nuestro valor residual. Aquí en este método lo único que cambia es que las tasas van a variar en cada año y esto va a depender de las unidades que se espera que produzca ese equipo en cada año. Por ejemplo, en el año 1 se esperaban 210.000, en el año 2 se esperaban 175, en el año 3 140 y así sucesivamente. Y bueno, esto sería todo por el método 3. Pasamos al siguiente. El método 3 es el de suma de dígitos.
Primero tenemos los datos que son los mismos y luego seguimos con las fórmulas. En este método tenemos que la depreciación anual es igual a la tasa de depreciación por el monto depreciable, que en sí es la misma fórmula que hemos utilizado. Ahora, la tasa de depreciación del año n va a ser igual a la fracción n. Y esto es muy importante, la fracción n hay que tomarla muy en cuenta. Pero antes de explicar esa fracción, vamos a calcular el monto depreciable, que en sí, como son los mismos datos, el monto depreciable va a ser igual que en los dos métodos anteriores. Ahora sí, vamos a hablar de las fracciones. En este método de suma de dígitos vamos a utilizar n fracciones dependiendo del número de años estimados de vida del equipo. En este caso nos mencionan que tiene una vida útil de 5 años, por lo tanto se están utilizando 5 fracciones. Ok, esta es la fracción 1, fracción 2, fracción 3, 4 y 5. Esta primera fracción va a ser la del año 1 y así sucesivamente hasta llegar al año 5. Pero primeramente vamos a identificar la parte de arriba de la fracción. En este caso vamos a comenzar con el número mayor de años. Por ejemplo, si la vida útil es de 5 años, vamos a comenzar con el número 5, después el número 4, el número 3 y así sucesivamente hasta llegar al número 1. Ahora, para la parte de abajo de la fracción, lo que vamos a hacer es sumar cada uno de estos números y lo vamos a colocar en la parte de abajo. Entonces, sumamos 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Esto es igual a 15. Y este número lo vamos a colocar en la parte de abajo. Y ahora sí, ya tendríamos nuestras 5 fracciones, que en sí vendrán siendo nuestras tasas de depreciación. Eso sea para el año 1, para el año 2, 3, 4 y 5. Ahora bien, ya con las fracciones procedemos a realizar la tabla. Para el año 1 dijimos que era la fracción de 5 quinceavos, que esto es igual a 0.33 o 33%. Después para el año 2 tenemos la segunda fracción, que es de 4 quinceavos y es igual a 0.27 o 27%. Para el año 3 serían 3 quinceavos y esto es igual a 0.20 o 20%. Para el año 4 sería una fracción de 2 quinceavos, que representa el 13%, y para el año 5 un quinceavo, que sería el 7%. En sí estos porcentajes están redondeados lo más posible, pero al momento de hacer los cálculos en la tabla, ahí sí estaremos utilizando todos los decimales. Ahora bien, la tabla es la misma y ya teniendo las tasas llenamos esa columna. Año 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, el monto depreciable pues va a ser los 200,000 que ya calculamos, y el llenado de esta tabla va a ser lo mismo que en los otros dos métodos. La depreciación anual es igual a la tasa por el monto depreciable, y tenemos que para el primer año 33% por 200,000 nos dan estos 66,666.67, y acá al igual, por ejemplo en el año 3 multiplicamos 20% por 200,000
y nos da 40.000. Después la depreciación acumulada es igual. El primer año son 66.666.67 y para el segundo año le sumamos a estos 66.000, le sumamos los 53.000 del año 2 y obtenemos 120.000. Para el año 3, a estos 120.000 sumamos los 40.000 de ese año y obtenemos 160.000. Y así sucesivamente hasta llegar a los 200.000, que sería nuestro monto depreciable. Seguimos con las columnas del valor en libros. Al inicio del año 1, como ya sabemos, vamos a colocar nuestro costo de adquisición y a este costo de adquisición le restamos la depreciación anual y nos da un saldo al final del año de 149.333.33, que este saldo final va a ser nuestro inicial del siguiente año. A estos 159.000 le restamos la depreciación anual y nos da un saldo final de 96.000. A estos 149.333 le restamos la depreciación anual, que son los 53.000, y nos da un valor en libros al final del año de 96.000. Para los siguientes años se utiliza el mismo procedimiento. El año 3 inicia con el valor al final del año 2 y a estos 96 le restamos los 40.000 y nos da un saldo final de 56.000. Año 4 y 5 son igual y si observan de igual manera que en los métodos anteriores, nuestro valor final en el quinto año va a ser de 16.000, que corresponde al valor residual de nuestro equipo. Lo distintivo de este método es igual las tasas que varían en función de cada año. Ahora proseguimos con el siguiente método, que es el método número 4 y es el método de saldos decrecientes. Los datos son los mismos y aquí la diferencia es que aquí no vamos a utilizar el monto depreciable, sino que la depreciación anual, como lo es esta fórmula, la vamos a obtener multiplicando la tasa por el valor neto en libros al inicio del año. Y en este método la tasa de depreciación que vamos a utilizar es 1 entre la vida útil del equipo y de esa división lo multiplicamos por 2. La tasa en sí en este método sí es constante, pero lo que no va a ser constante va a ser el valor en libros, ya que en cada año dicho valor va a ir disminuyendo. Entonces nos dicen los datos que la vida útil del equipo es de 5 años, por lo tanto al sustituirlo en la fórmula obtenemos que la tasa de depreciación es igual a 1/5 por 2. Despejamos y obtenemos que sería 0.20 por 2 y nuestra tasa de depreciación va a ser de 0.40 o también se puede decir que es del 40%. Ahora bien, ya con esta tasa procedemos a llenar la tabla. Tenemos nuestros datos y en este caso la tabla es un poco diferente, ya que aquí omitimos la columna del monto depreciable, ya que en este caso no lo vamos a utilizar para calcular la depreciación. Primeramente tenemos la tasa que obtuvimos del 40% y en este caso va a ser igual en todos los años a excepción del último. El último año
va a ser un poco diferente, pero ya lo explicaré cuando lleguemos ahí. Ahora, primeramente empezamos con el valor en libros al inicio del año, que vendría siendo el costo de adquisición. Ahora, para sacar la depreciación anual, vamos a multiplicar este apartado de aquí, que es el valor en libros, por la tasa de depreciación. Multiplicamos 216.000 por 40% y nos da una depreciación anual del 86.400 pesos. La depreciación acumulada para el año 1 pues va a ser esa misma cantidad. Ahora, para el valor en libros al final del año, lo que hacemos es restar al valor inicial la depreciación anual. Entonces tenemos que 216.000 menos 86.400 nos da igual a 129.600. Y este valor al final del año 1 va a ser nuestro inicial del año 2. Y aquí nuevamente repetimos procedimiento. A este valor en libros lo multiplicamos por la tasa de depreciación y obtenemos nuestra depreciación anual. Después, para la depreciación acumulada, únicamente sumamos estos 51.000 del año 2 más lo acumulado del año 1, que sean estos 86.000. 86.000 más 51.000 nos da un total de 138.240. Para el valor en libros al final del año hacemos lo mismo. Lo inicial menos la depreciación anual nos da el valor final. Nuevamente, 129.600 menos 51.840 nos da un valor en libros de 77.760, que este valor en libros al final del año 2 va a ser nuestro inicial en el año 3. En el año 3 es igual, multiplicamos por la tasa de apreciación y nos da nuestra depreciación anual. La acumulada la sumamos, que sean estos 138.000 más los 31.000, y obtenemos como depreciación acumulada del año 3 los 169.000. Para el año 4 va a ser el mismo procedimiento. Y bueno, aquí el final del año 3 dijimos que era el inicial del año 4. Aplicamos la tasa de depreciación, tenemos la depreciación anual, luego se la sumamos a la acumulada del año anterior y ya tenemos nuestra nueva depreciación acumulada. Para el año quinto, o más bien para el último año de depreciación, aquí no se utiliza una tasa de depreciación, aquí es diferente. Bueno, primeramente nuestro valor al final del cuarto año va a ser el mismo al inicio del quinto año. Ahora bien, aquí en los datos nos dice que nuestro equipo tiene un valor residual de 16.000. Por lo tanto, nuestro valor en libros al final del periodo, al final de la vida útil del equipo, va a ser de 16.000. Por lo tanto, estos 16.000 son los que ya no se pueden depreciar. Por lo tanto, aquí colocamos los 16.000. Ahora, vamos a obtener nuestra depreciación anual. Y para obtener dicha depreciación, lo que vamos a hacer es restar al valor en libros al inicio, le restamos el valor al final del año, esto para descubrir nuestra depreciación anual. Y si a 27.993.60 le restamos nuestros 16.000 pesos,
obtenemos que se tiene una depreciación de 11.993.60. Y bueno, ya para la depreciación acumulada únicamente sumamos los 188.006 pesos con 40 centavos más estos 11.000, y si sumamos tenemos 200.000, que si recuerdan de los métodos anteriores es nuestro monto depreciable. Y bueno, la diferencia pues más significativa es que para calcular la depreciación anual vamos a tomar como base nuestro valor en libros en cada año, y por lo tanto con cada año va a ir disminuyendo. Por ejemplo, si vemos en el año, nuestra depreciación anual fue de 86.000, después de 51.000, 31, 18, 11, o sea, con cada año iba disminuyendo dicha depreciación. Y bueno, pues este sería el cuarto método de saldos decrecientes. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por ver y que tengan un buen día. Hasta luego.